Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dilemas Morales de Dibujantes Especial 100 suscriptores. Soy Diego Toro, presentador del programa, y me acompañan los clásicos de siempre, que es Gonzalo Alexis Vivallo. ¡Hola! ¿Cómo estáis? Bien, súper bien. Dibujante e ilustrador. Y nos acompaña también el tío más querido por todo el mundo, el mismísimo tío Claudio. Hola, muchas gracias por esa presentación. Y de avión estoy invitando a Bodanovich, man. ¿Sabes que estaba pensando que voy a presentar en lucha libre? Lo haría bien. ¿Cómo estás? Palabra. Bien, súper feliz. Yo, antes de que grabemos este programa de especial 100 suscriptores, quiero dejarle en claro a la gente que, aunque hayamos logrado los 100 suscriptores, yo voy a seguir siendo humilde. Voy a seguir siendo igual de humilde y modesto. Mentiroso ya. ¿Por qué lo hizo? Porque tenemos ya 100 suscriptores, po, se nos puede subir la fama a la cabeza, en este podcast. ¿Le vas a seguir hablando a la gente en la calle? Sí, yo voy a saludar a la gente cuando vaya a comprar pan. No voy a echar a nadie de mi lago. No voy a decir que soy uno de los mejores 50 dibujantes de Chile. No voy a hacer nada de esas cosas que hace la gente que se sube por el chorro. Sigue siendo del pueblo. Yo sigo siendo humilde, del pueblo, republicano y patriota y no sé cuántas weas más, weón. No sé si la palabra patriota es muy buena en estos tiempos. Bueno. ¿Alguna cosa que agregar, Gonzalo Alexis? Nada, muchas gracias por escucharnos todo este tiempo. Por los comentarios. De verdad que nos anima que nos comenten en momentos tan complicados como los que estamos pasando, que sigamos teniendo feedback con nuestros queridos auditores. Poniéndolo serio, contextualicémosle a la gente que estamos grabando este podcast, porque como siempre escuchan los podcasts después de que los grabemos, por razones obvias. Si lo escucharan antes sería muy rara la wea. Estamos como en la quinta semana de Neo Tokio ya, ¿no? ¿Más o menos? Creo que sexta. Sí. Sexta semana ya. Está la cagada en el país. El presidente sigue sin entender que... En fin, no vamos a hablar de eso. Está a punto de llegar Tetsu. Pero está la cagada en el país. Ya no sabemos para dónde tirar. Así que sí, se siente muy bien. Yo decía el otro día, estaba conversando con un amable auditor en los comentarios de YouTube. Le decía que me senté como súper fuera de lugar haciendo podcast de historietas o para hablar de historietas con la cagada que hay, ¿cachai? Y te dio la razón. Y me dio la razón, así como, bueno, nadie quiere escuchar tu weá de historietas. Pero no sé, bueno, es esa ventanita de normalidad, entre miles de comillas. No sé cómo llamarlo, siempre bueno. Compartir el cariño, la pasión por un oficio. Sí, bueno. Por el tema del dibujo siempre es grato entre todos, y yo creo que eso mismo también se refleja dentro del mundillo, que si bien tiene sus peleas y todo, sí. Hay un gran compañerismo igual. Sí, que finalmente con más gente que con otra. Uno se va a refugiar, o al menos en mi caso, yo me refugio dentro de la pega. Pues. Está tan la cagada en la calle que prefiero refugiarme en ya, hoy día tengo que dibujar. ¿Cachai? No pienso huevo, porque si no llegamos a ningún lado. Entonces, como tratar de hacer llegar esa sensación a los amables auditores. Como la ventanita en medio de toda esta... Oye, para esto parece bienvenido. Me siento latón que todo me insiste el cómic chileno. Oye, bueno, pero decimos vamos a hacer un podcast para pasarlo bien. Es muy probable que cortemos toda esta parte. Bueno, así que amable auditor, si usted lo escuchó... pero siempre agradecerle a la gente la buena onda y el feedback. Siempre se agradece. Y también se agradece que el tío Gonzalo Martínez compartió el podcast. Sí, por supuesto. Y agradecerle nuevamente que haya aceptado tal invitación. Sí, y mayoritariamente yo creo que lo más importante en este podcast, en este episodio, es agradecerle a los 100 primeros suscriptores del canal. Güey. Y a las únicas 8 personas que preguntaron también. Que de hecho una de las preguntas la inventé yo, güey. Vamos a hacer el concurso al tiro, a ver si los amables auditores adivinan cuál fue la pregunta que inventé yo. Perfecto. ¿De premio? La 11 con Diego Toro, cuando llego a los 10.000 likes. Oye, eso, quiero agradecerle a los primeros 100 suscriptores, a los primeros 99, porque uno de esos 100 soy yo, así que te voy a estar agradeciendo solo. Y a los otros 80 y tantos, ya estamos por llegar a los 200. Así le vamos a hacer otro programa. Sí, vamos a hacer otro programa especial. El siguiente programa especial yo creo que lo haremos cuando lleguemos a 500, una cosa así, ¿no? Bueno, si es que... En fin, vamos. Bueno, vamos con las preguntas, y vamos con la primera pregunta, que es de la Lima Visual. La letra del tío Claudio. La lira visual. La lira visual. Pregunta: como artista, libro, cómic, fotografía, ¿recomiendan para dibujar cómics los rostros de chilenos con su Perdón por mi redacción, yo creo que esta weá curado, weón.
¿A qué artista, libro, cómic o libro de fotografía recomiendan para, al dibujar cómic, dibujar los rostros de los chilenos con su variedad étnica y social? Ya. Mira, yo anoté aquí un libro que quiero recomendar y después nos ponemos a debatir. Porque este lo traigo guardado, pero no sé memoria. Lo encuentra en el sitio de Memoria Chilena, memoriachilena.cl creo que, donde hay un montón de documentos en línea, son gratuitos, son libre de derecho, etc. El libro se llama Mapuche y el subtítulo es Fotografías del siglo XIX al siglo XX y un segundo subtítulo, no sé cómo se llama eso, Construcción y montaje de un imaginario. El libro está gratis para descargar en memoriachilena.cl. Fuera de ese libro, yo creo que podemos debatir aquí qué consejos podemos darle para que sea capaz de captar esa diferencia étnica y social que tienen los rostros de los chilenos, según la pregunta del área visual, pero yo la ampliaría a captar diferencias sociales y étnicas en los rostros de los seres humanos, ¿no? Porque... Yo lo llevaría ahí. Sí, claro, o sea, yo trabajo, tú también, tú igual, trabajo haciendo web para Estados Unidos y también te piden, ¿cachai? Que dibujes un personaje que, no sé, pues de un estrato social determinado y sí, de alguna raza o etnia determinada. Pero en el caso suyo, tío Claudio también ha hecho cómic con la temática mapuche. Sí, por supuesto. Ahí le implicó una diferencia en dibujar rostro, ¿no? Es que sí, para mí es fundamental el tema étnico a la hora de dibujar, ¿cachai? Si yo dibujo un japonés, quiero que parezca un japonés, ¿cachai? No un chino, ¿cachai? Tienen diferencias étnicas, entonces esas diferencias son, cuando son físicas, son fáciles de distinguir, porque la antropología los estudia, o no sé cómo se llama la ciencia que los estudia, pero voy a decir una obviedad, pero un afroamericano tiene los labios más gruesos, la nariz más gruesa, ¿cachai? El pelo enchochado, ¿cachai? Esa clase de características. No haga esas pantomimas, por favor, don Diego. Bueno, pero ¿cachai? Y hay diferencia. Por ejemplo, los chinos tienen más hundida la parte frontal, el tabique nasal lo tienen más hundido que los japoneses, por decir un ejemplo tonto. Entonces esas cosas son fáciles de captar. Ahora hay muchas diferencias que son culturales también, como la forma de pararse o de caminar, o ni hablar, la forma de vestir, etc. Entonces, para mí es fundamental captar todas esas cosas a la hora de dibujar, ¿cachai? Es parte de mi propuesta gráfica. Entonces, como tú me decías, dibujé cómics de mapuche, no eran cómics de mapuche, sino que eran cómics de la guerra de Arauco, es decir, de unos mapuches de una época determinada, ¿cachai? Entonces ahí yo sí me documenté con este mismo libro que digo yo, que es el libro que tiene fotografías más antiguas de mapuche. Y sí hice un trabajo para captar la esencia tanto de los mapuches como de los españoles. Pues en ese libro también hay españoles, ¿cachai? Y los españoles de esa época eran distintos de cómo son los españoles de ahora. Sí. ¿Cachai? Entonces sí, yo le recomendaría al colega o al joven auditor que hace la pregunta que se documente de manera específica sobre lo que él quiere captar. En este caso hice diferencias étnicas de los chilenos. Entonces, si por ejemplo va a diseñar un personaje que es de origen pascuense, que busque fotos de pascuense, que busque la forma de... Sí, tal cual. Sí. ¿Cachai? Y además le recomendaría un par de autores, que es lo que él pide. El negro Fontana Rosa, por ejemplo, es un tipo que dibuja un cartoon muy desprolijo, pero es cartoon a la larga, no es dibujo realista. Y él es muy bueno captando diferencias étnicas y sociales de personajes. O sea, en el Buggy el Aceitoso sale una desfile de todas las etnias y religiones y lo que queráis. Así que échale una mirada. Buggy el Aceitoso del negro Fontana Rosa. Y por ahí puede ser 100 balas de Azarelo y Rizo. No son personajes chilenos, son personajes norteamericanos, europeos también en 100 balas. Pero sirve para entender esta cosa, o cómo funciona la mecánica de captar las diferencias étnicas, culturales o sociales de un personaje u otro. Sí, yo recomendaría algo re básico que estudiar el cráneo. Las variaciones que hay entre un cráneo y otro te pueden también ayudar a entender cómo construir un rostro. Y eso es fundamental, así como... Súmale la musculatura también del rostro. Para allá iba también. Sí, todo ese tipo de cosas yo creo que primero hay que entender eso, cómo construirlo, y después uno va variando. Ponte tú, un viejito tiene más arruga por el lado de los pómulos, y cómo se generan, cómo actúan, cómo reaccionan. Por eso yo te podría recomendar por ese lado, siendo que yo dibujo más cartoon.
No, pero aún así, pues. Pero aún así, yo, más que un libro, yo recomendaría un ejercicio que es salir a dibujar a la calle, salir a dibujar gente, de repente cuando te salía a comer alguna cosita. Claro. Eso ayuda a Caleta como a captar la... Yo recuerdo mucho que Pepe Larraz hace eso, cuando de repente como que, o por lo que entiendo en su Instagram, a veces sale a hacer cosas o simplemente sale a pasear. Stephen Silver también lo recomiendo mucho. Sí. Y dibuja gente. Y no un dibujo, digamos, realista, sino un dibujo con tu estilo, pero es que el chiste es captar la esencia, claro, la menor cantidad de líneas posibles, claro. Perfecto. ¿Alguna cosa que agregarle a Lira Visual? La Lira Visual, no se me ocurre más. Después se nos va a ocurrir y vamos a decir las weas. Vamos a ir volviendo dentro de 3 preguntas vamos a volver para atrás como hacemos siempre. Dale. Entonces... Oye, sí, tratemos de demorarnos un poquito más por cada pregunta, don Diego, porque tenemos 6 o 7 preguntas nomás. Sí, no, tranquilo. Oye, gracias por tu pregunta igual. Sí, muchas gracias a la Lira Visual por tu pregunta. Además que, querido auditor, nos propusimos que nos vamos a dar todo el tiempo que vaya a ser necesario para poder hacer las respuestas correspondientes a cada una de sus preguntas. Sí, mira, lo vamos a decir al tiro para que sea súper transparente. Pensamos hacer un programa extra largo hoy día. Así que si tarda 3 horas, que sean 3 horas. Pero con la cantidad de preguntas que hay, lo más probable es que en media hora estemos listos. Usted lo sabe de antemano, amable auditor. Bueno, vamos a cantar, así salgo más temprano. Vamos con la siguiente pregunta Xiaomi Tales. Que se me hace que es nuestra querida auditora y colega, Vitorito. Nos pregunta lo siguiente, proceso de escaneado. Entre paréntesis, en formato tabloide. Sí, claro, lo que pasa es que ella hacía énfasis en su pregunta de que ella siempre había trabajado en digital, entonces no sabía cómo era el tema de... Perdón, la Vivi cuando va al supermercado dice eso también como que llega y dice querer comida, una cosa así. No, es que yo escribí, no redacté la pregunta. El tío Claudio está encima de un árbol así. Yo escribí la esencia de la pregunta nomás, pobre. Ya, ¿cuál es el proceso de Pero el tema es que ella hacía énfasis en el hecho de que ella veía que las páginas de la gente que trabajaba en tradicional eran grandes, eran formato tabloide, y que los escáneres eran chiquititos, pues. Entonces preguntaba esa... Sí. Por ese lado era su pregunta. Pues yo le tengo una triste noticia a la misma, yo tengo un escáner en formato tabloide. ¿Sí? Entonces meto en la página y se escanea sola. Es como el Lucid de los escáneres. Claro. Tío Claudio. Oye, no, se vale 200 lucas, no es caro. ¿Esa de la Brother? Sí, la Brother. Tengo una Brother. ¿Esa que se mete por detrás en la hoja? Sí. También, la que tiene doble bandeja. Pero es que la impresora yo ni la ocupo, uso el puro escáner. No, pero ese modelo ya. El mismo modelo que tenés tú, pero es doble carta. Ya. Y tiene 2 bandejas de hoja, por una para... Sí, yo siempre me arrepiento que tuve que haber gastado un poquito más de lucas y haber comprado eso. Pero es que sabéis que realmente no es cara, porque una impresora como esa vale 100 lucas. Pues, bueno. No, y además la cantidad de trabajo que te ahorra al escanear es grande, es grande. Ahora hay una solución que no quita mucho tiempo tampoco. Hay un software para eso. Bueno, lo que yo hago básicamente, aunque yo trabajo en un oficio y no cabe toda la página en el escáner, escaneo 2 partes, luego en Photoshop abro Photomerge. Claro. Voy a pasar paso por paso. Es archivo, automatizar, Photomerge. En Photomerge uno elige los archivos que va a unir, pone OK y te hace una propuesta. Como que procesa un poco, papá, y te junta la página. Automáticamente. Wow. Eso no te va a quitar más de 2 minutos. Bueno, yo durante mucho tiempo tenía un escáner tamaño carta y dibujaba en doble carta, así que hacía ese trabajo manual. Sí, pues. Manualmente en Photoshop, con el lacito, recolectar todo lo que iba a cortar. Concedí las cosas. Me siento ajeno a eso. Yo todavía hago eso a mano, sí. De hecho, le pego una hoja en blanco. No, se puede hacer eso. A veces falla. Bueno, mira, a veces contada. Yo de verdad, si usted quiere dibujar análogo, le recomiendo cómprese un escáner doble carta. De verdad es como comprarse un lavavajilla, weón. Sí, no, la cantidad de horas que pasáis lavando losa en tu vida. Yo tengo que decir que yo tengo un escáner tamaño carta y yo escaneé el tesoro subterráneo en tu casa. Sí. Y el tiempo que me ahorré fue tremendo. Lo que pasa es que no todos los amables auditores tienen la posibilidad de ir a mi casa a escanear. La respuesta del Gonzalo es ir a la casa del tío Claudio. No, a lo que me refiero es que el escáner sea una buena inversión para... No, y fuera, no es tanta plata. Yo me acuerdo cuando yo empecé en esto, un escáner de tamaño carta costaba 40 lucas y uno doble carta costaba 8 gambas.
¿Cachai? Era una diferencia que de verdad no cabía. Y ahora de verdad un escáner no existe. De partida no existen los escáneres solo, ahora te los venden pegados a una impresora todos, ¿cachai? Multifuncional. Claro, y vale, no sé, 80 lucas, ¿cachai? Y el doble carta vale 200, entonces no es una gran diferencia. Yo he visto una diferencia que, o sea, no una diferencia. El 2012 costaba 200 lucas. Hace poco también volví a revisar si todavía está ese modelo y a qué precio estaba. Ahí estamos ahora. Y está igual. Ah, ya. Está igual. Es una buena noticia. Claro, no, pero es que en general lo que hacen en informática es que no bajan los precios, como que mejoran el producto. Claro. Por ahí tiene mayor cantidad de píxeles. Y además hay que decir que ese tipo de multifuncionales están pensados para oficina, para un gran rendimiento. Claro, para un uso semi-industrial si queréis. Claro, y el hecho de que uno lo ocupe en casa, yo la Brother que tengo, la tengo del 2012 y a pesar de todo este tiempo la sigo ocupando, a pesar que el rodillo no pesca bien la página, lo tengo que hacer manualmente eso. Pero eso porque usted usa un papel cuando muy grueso. imprimo. Es que usted usa un papel muy grueso, Juan, por eso. Sí, papel muy grueso. Y entonces, pero con eso te quiero decir que ya van a ser 8 años que tengo la misma multifuncional. Y anda súper bien. Sí, pues además que cuánto uno con suerte va a hacer 2 páginas en un día, ¿cachai? Entonces, y a mí, además que me encanta porque como Wi-Fi yo puedo escanearlo vía Wi-Fi y es como magia. O sea, me encanta la bueno, igual hay más opciones aparte de los escáneres. Yo en realidad he usado puro escáner, pero he visto cómo hacen este otro método, que es con una cámara fotográfica. Para los cuadros se usa mucho eso. Claro. Colocan la página y toman la foto, ¿cachai? En formato RAW, creo que es un formato así como súper, hiper pesado. Pero la iluminación que tenéis que tener para eso y toda la preparación, digamos, es como bien complicada. Sí, mira, no hace mucho yo estuve en la casa de un amigo que es pintor, saludo para Daniel Bernal, y él tiene unos cuadros grandes como de 2 metros de alto, ¿cachai? Y me decía que para digitalizarlo él contrató a un fotógrafo. Claro. Pero un fotógrafo profesional que fue a hacer esa pega, ¿cachai? Entonces el tipo llevó todo el equipo para el taller, y iluminación y qué sé yo. Pues bueno. No sé si eso es algo que uno puede hacer en su casa sin saber, ¿cachai? Claro. Bueno, yo he visto algunos que lo hacen así, pero así exactamente cómo hacerlo, aparte del formato, no. Yo me estoy enterando con ustedes, pero se me hace que a lo mejor Photomerge te puede echar una mano con eso. A lo mejor, no sé, habría que hacer la prueba. Yo creo que debe ir en la cámara, debe ser una cámara de muy buena calidad. Claro. No, probablemente. Ahora, en cuanto a resolución. Y no sé, pues, lo que pasa es que si vaya a digitalizar los libros siempre va a ser con el fin de armar un catálogo, ¿cachai? Así que al final lo que está haciendo es un producto editorial. Y en general para trabajar con imprentas siguen siendo 300 dpi, ¿no? Pues, da lo mismo. Pero todo usted lo escanea 300. Sí, lo normal es que sí. Lo que pasa es que si escaneáis llamadas, después tenéis que reducir el tamaño igual para enviarlo, pues, porque es que la imprenta no imprime a más, pues, imprime a 300. Es verdad. Ahora yo he notado sí diferencias en cuanto yo... al momento de escanear a 300 y a 600 te puedo decir que si el archivo es mucho más grande, mucho más pesado, la fidelidad a la línea es mucho mayor también. Y yo lo que puedo, a veces hacía antes cuando el computador que tenía antiguo era que sufría con los 600, era escanear los 600, abrirlo en Photoshop y luego pasar al tiro a 300. Pero ya la calidad de la línea también. Claro, reducirlo. Claro, quedaba intacta. Claro. Y de verdad yo siento que se notaba. Pero un mini consejo de Mini Toro. ¿Después viste impresos esos trabajos? ¿Los viste después? Creo que... a ver, puede que no haga mucho la diferencia, pero en cuanto a digital, al material digital que uno va a exponer, te hace una diferencia. Puede que nadie más note la diferencia. El resto de la gente no va a saber cómo quedó las tintas originales de eso, solamente uno. Claro. Pero uno, al menos yo, me siento mucho más satisfecho de cuando veo esa imagen ya escaneada en la pantalla. Digo, mira, se parece mucho más a lo que... Pero eso es lo importante, don Diego, que usted esté feliz con lo que usted está escaneando. Entonces, si usted es feliz a 600, escanea a 600. Pero igual... Ese es mi norte. Claro, igual suponte, a mí, cuando trabajo con los indios, me piden el formato A600. A ver, sin racismo, por favor. La revista. Ahí me piden el formato a 600 dpi. A lo mejor tienen mejores imprentas allá, pues, Ni idea porque... Ahora yo tuve que empezar a escanear 600 porque tengo un colorista medio mañoso para sus cosas que se llama... No voy a decir su nombre, Carvajal. Entonces, claro, ahí yo tuve que empezar a
Sí. Escanea los 600 a petición de él. Claro. Puta, igual Saludos, claro, yo no había Maña, trabajado a 600. No, siempre iba a 300. Igual. Sí, no, además que se escanea mucho más rápido, el archivo es mucho más liviano. Y qué sé yo, uno siempre está con las prisas. Igual es loco, porque yo estoy pensando que las primeras pegas que escaneé de 300 desde como del año 99 más o menos. Sí, y han pasado 20 años y todavía escaneamos a 300 y es como, bueno. Es el estándar. Claro, no, pero es que lo que voy es que, por ejemplo, los píxeles por pulgada que hay en una película, desde los 90 hasta ahora se han multiplicado así como por 1000. Y ahora está el 8K y... Claro, ¿y por qué seguimos escaneando lo mismo, güey? Porque, por ejemplo, los escáneres toda la vida han dado hasta 1200. Sí. Los escáneres son hasta 1200 y nunca, güey. Sí, es raro, porque ponte tú ya incluso se ve más real la pantalla que la realidad misma. Es una increíble. Pero es verdad que no sé qué puede pasar, pero yo como consejo puedo decir que escanear 600 te produce que te resulte mucho más fiel la línea. Bueno, ahora todo esto que estamos hablando es para tinta. Cuando tenéis dos valores, ¿no? Blanco y negro, nada más. Cuando uno escanea acuarela, cuando escaneáis témperas, acuarelas o lápices de colores, ¿cachai? Esa clase de cosas tiene una gama de matices el trabajo original que uno está escaneando, que por ejemplo para mí es un sufrimiento, porque yo peleo ahí con los niveles, los contrastes y todas las perillas que tiene el Photoshop. Pero también hay un tema de profundidad de bits que te sale como opciones, claro. Que, a ver, como yo siempre escaneo blanco y negro, en verdad no sé, pero yo he visto lo que está la opción 16, 24 y 8. 32. A 32 hasta ahora. Sí, bueno. Sí, yo lo tengo de 32. Pero no sé, yo el único consejo que puedo dar ahí, pues, sin ser experto ni mucho menos, cuando yo escaneo mis acuarelas, le muevo las perillas de iluminación, está un poquito más oscuro la lámpara del escáner. ¿Cachai? Cuando tú te vas a la configuración del escáner, para escanear en tinta está en 0 y para escanear en acuarela lo pongo en -10. Y ahí escaneo las acuarelas. Y después peleo, no sé, media hora con las perillas del Photoshop de bajarle el azul, subirle el rojo, moverle el amarillo, que es más contraste, que menos contraste. ¿Y eso es porque quema el color el escáner? Es que no queda igual. ¿Cachai? Yo pongo la ilustración al lado del monitor y no está igual. ¿Cachai? Y ahí huevo hasta que resulta, hasta que queda lo más parecido posible. Ahora después es una ilusión, porque el monitor que yo estoy viendo tampoco va a ser igual que el de la imprenta, ¿cachai? Sí, es verdad. Pero de repente lo pueden imprimir. Claro. Bueno, pero eso, para escanear en acuarela es otro mundo completamente distinto. Bueno. O sea, no para escanear en acuarela, para escanear trabajos a color, coloreados. ¿Cachai? Un mundo completamente distinto. Y ahí sí que escaneo a 600, weón. Mira, ahora, qué loco. Nunca me había percatado de esa weá. Que tengo las configuraciones predeterminadas, pues son pruebas que hice cuando compré el escáner de 3 o 4 años. Y hay cosas que ya uno hace. Hay cosas que ya uno hace por inercia, ni siquiera sabe lo que está haciendo ya porque lo aprieta el botón nomás. Sí. Bueno, cerramos la pregunta entonces de la Vivi Torito. Yo creo que sí. Muchas gracias, Vivi, por hacer la pregunta. Absolutamente. Oye, estaba pensando que no le explicamos a los auditores la dinámica de este programa. Yo sé que lo venimos explicando como 3 o 4 programas atrás, pero... No hemos explicado nosotros tantas veces que... ya. Porque me imagino que ya lo hago por inercia. Alguien que está escuchando por primera vez el podcast, güey, y el podcast llegó y empezó así. Mira, hay unas personas... ¡Amable auditor! Que hacen un programa y cuando tenían 100 suscriptores, el tío Claudio se le ocurrió que una de las 3 personas que hicieron pregunta a ustedes, los auditores, querido auditor. Entonces ahora estamos respondiendo algunas preguntas porque nos hicieron muchas preguntas y las estamos respondiendo ahora en vivo. Sí, pero tenemos una pregunta secreta que inventé yo y usted tiene que adivinar cuál fue la pregunta que inventé yo. Vamos a ver si puede. Ya, vamos con la siguiente que es Piscolazo Malpaso. Piscolazo Malpaso. Dios mío, ponerse el nombre real. No sea así con los amables auditores que usen el nombre que quieran, hombre, por Dios, ya parece viejo usted reclamándole a los cabros jóvenes por el corte de pelo. Falta ver que iba el verga larga también. Dios mío, ya, pregunta, y me encanta su pregunta. Spotify. A ver, mira, para ser honesto, Pictolazo Malpaso nunca usó el hashtag de 100 suscriptores y nunca pregunté nada, pero el podcast que publicamos
publica el Spotify. comentario de cabros subanlo a Spotify, entonces me pareció justo darle una respuesta a Piscolazo para el paso y decirle que no vamos a subir. No, mentira. Tenemos un anuncio importante para hacer, don Diego. Así es, lo estuvimos hablando en la reunión de la comitiva, que fuimos muchas personas. Le presentamos la propuesta a la mesa. Sí, a la mesa directiva, que estaba ahí parte del directorio de Banco Estado. Lucy, Sí, bien él, no, sí, un tema heavy. Y propusimos el tema. Sí, la parte de gobierno estaba en contra de esta propuesta. Está en contra de todo ya. Pero la oposición estaba a favor, así que estuvimos conversando hasta muy alta hora de la madrugada. Y llegamos a un acuerdo. Llegamos a un acuerdo histórico para este podcast. ¿Y Sí. qué vamos a hacer? Vamos a plebiscitar si es que la gente quiere el podcast. No, mentira. Ay, qué Tú le toques el poto a Alaman. qué facilidad para hablar, weá, es una noticia tan fácil de anunciar, weón. Y estamos hablando. Dándole pura vuelta a la wea. 2 letras, weón. No. No, ya. Que sea la ciudadanía la que tenga que elegir la facultad de decidir, weón. En abril no estaba. No, ya, respondamos en serio porque si no. No, para ganar la chucha. Meternos en política en estos tiempos me No, voy a es que explicar, a ver. decidimos conscientemente que no íbamos a meternos en política, weón. Así que no lo vamos a hacer. Bueno, pero tú con humor. Creo que se entiende el humor. Siguiente pregunta. No, ahora respondamos al verga larga. Spotify. No sea así con el respetable público. Piscolazo mal paso. Piscolazo mal paso, ya. Don Piscolazo, vamos a empezar a subir los podcasts a Spotify, pero lo vamos a hacer en diferido. Es decir, a partir de la próxima semana vamos a subir el episodio 1 del podcast Dilemas Morales de Dibujante y vamos a seguir subiendo uno por semana. Sí. Esto va a ser como. No se me ocurre ningún ejemplo, pero bueno. Pero bueno, el punto es que todavía no existe la cuenta porque es algo que acabamos de decidir aquí en una reunión. Sí. Bueno, y también hay un motivo que nos interesa saber cuánta gente nos está escuchando, que dejen sus comentarios, porque si publicamos el actual en Spotify, no hay manera de saber qué piensan ustedes, qué Claro. feedback tuvimos, entonces... Y no vamos a tener un conteo, digamos. No, y aparte que nos escucha tan poquita gente que se va a ir la mitad a escuchar a Spotify. Sí. Pero Ya lo saben. Pero lo vamos a subir en diferido, en serio. Entonces, si usted de verdad quiere escuchar el podcast en Spotify, va a estar en Spotify. Pero va a estar 10 semanas después. Sí, pero no gasta más repasar los capítulos de... Sí, Todos además, son oro puro. Los podcasts son tan originales, tan entretenidos, tan graciosos, aportan tanto conocimiento que escucharlos 2 veces sobre. Súper. Viene de un poco cerca la recomendación. Bueno, eso... Muchas gracias por tu pregunta, Piscolazo. Un saludo grande. Sí, igualmente, Don Piscolazo. Qué nombre más. Bueno, vamos a la cuarta pregunta. León Rampante. Wow. ¿Hay mercado o gran público para el cómic histórico? Dícese de medieval, romano, griego, etcétera, etcétera. Pero yo me dedico justo a eso. Mire, yo me dedico mi serie Fuego y Acero, ya disponible. Samurai Fuego y Acero y Berserker Fuego y Acero en todos los eventos, fiestas de cómic que está presente Ariete Producciones. Está disponible Fuego y Acero, la serie antológica de Claudio Muñoz, Samurai y Berserker Fuego y Acero. Ese es el cómic que hago yo. Bueno, ¿me va a retar usted todavía? No digo nada. Bueno, respondiéndole a don León Rampante. A don León Rampante. Mira, la verdad es que yo no creo que haya, ¿cuáles son las palabras específicas que usó? Mercado o gran público. Yo no creo que haya ni mercado ni gran público para ninguna temática en específico. Bueno, habría que preguntar si se lo dice específicamente en el mercado chileno también. Claro, Se me hace que va por ahí. O sea, a mí también se me hace que va por ahí. Si es para el mercado chileno, yo diría que no hay mercado En general. que sea suficiente como para sostener una obra de la temática que sea. Lo que hay son obras excepcionales que traspasan esa barrera es verdad. y por ahí pueden vender, qué sé yo, 5, 6, 10.000 o 20.000 ejemplares, que son casos muy, muy puntuales. Yo creo que en torno de los 5.000 a los 10.000 ejemplares hay hartas obras.
Ponele unas 20 obras, pero que se escapen de eso, por ahí unas 2 o 3 como mucho. Pero en ese caso, el que está haciendo o está empezando a marcar ese camino como dentro del cómic histórico es Cote Carvajal. Ponele, porque Ponle tú con el caso del Cardenal. El Cardenal y No, ahora... Juan Valiente. Sí, no, pero es que no, porque el Ahora, estamos diciendo que haya mercado. no, está bien, pero es que estos cómics que están basados en la década del 70 y de la historia reciente de nuestro país, O los años de Allende. claro, como los años de Allende, como el Cardenal o el golpe, hay varios, pero todos estos cómics yo no los metería en el mismo cajón que el cómic histórico, por lo que pregunta León Ramparte, porque él especifica cómic medieval, de romano, ¿cachai? Ya. Entonces derechamente es otra cosa. No te refieres a los. Son géneros al distintos. pasado reciente. Claro, no es la historia reciente. Entonces son géneros distintos, ¿cachai? Más allá de que estén basados en hechos reales, qué sé yo. Sí, Yo aquí toda la razón. metería así, por ejemplo, todos los cómics que tocan la temática mapuche y la guerra de Arauco, ponte tú. Eso sí podría estar más emparentado con un cómic de romanos o... A ver, hay una experiencia que desde el fue punto de vista súper. del género, ¿ah? Sí, hay un momento que fue bien específico y que marcó mucho, pero no sé cómo le habrá ido bien en términos de mercado, que fue la historia de cómic en Chile. La historia de Chile en cómic. Ya, pero ahí también... Eso fue como el año 2008. Sí, ahí también tenía una diferencia porque ese es un cómic que tenía carácter educativo. Sí. Entonces también hay una... Por eso digo, no sé si se puede traspasar a un resultado de mercado de eso. Yo pienso que no. Me parece que no. Sí. Yo pienso que no, porque es otra cosa, ¿cachai? Este es un género, la novela histórica es un género como tal dentro de la literatura. Y yo te diría que en realidad no hay mercado para ningún género en Chile. O sea, lo que hay son excepciones nomás, ¿cachai? Sí creo que en el tono que se toca puede haber una variación importante, porque por ejemplo, Asterix y Obelix es un cómic histórico, Claro. ¿cachai? Pero el tono que tiene es un tono infantil. Entonces un cómic gracioso, infantil, que lo pueden leer los niños, pero es un cómic histórico, ¿cachai? Entonces, en cambio, otros cómics históricos, qué sé yo, por ejemplo, Berserker, Fuego de Acero y Samurai, Fuego de Acero, son cómics de adultos, ¿cachai? O Capitán Garra. O Capitán Garra, por ejemplo, ¿cachai? Son cómics para adultos. Entonces, esos cómics, a pesar de ambos ser históricos, yo le veo mucha más salida o muchas más posibilidades de llegar a un público mayor al cómic infantil, ¿cachai? Entonces, aún siendo histórico, ahora yo no sé qué es lo que tiene en mente don León Ramparte, porque su pregunta estaba encajonada dentro del contexto de que él estaba a punto de empezar a hacer un cómic. ¿Cachai? Entonces yo no sé si su historia es de corte infantil o es de corte adulto o qué sé yo. En general, lo que se entiende por novela histórica es una cuestión adulta, ¿cachai? Entonces si él está preguntando, pero estos son supuestos, ¿no? Él está preguntando si una novela histórica, ¿no? Un cómic tipo novela histórica con un tono adulto va a tener un mercado explotable en Chile, yo le diría que a priori no. Pero hay siempre una posibilidad de que la rompa, po. Siempre está la posibilidad, pero lo normal es que no, ¿cachai? Lo normal es que no. Ahora, de todas maneras, si su interés como artista es ir por ese lado, por el tono más histórico, que lo tiene que hacer igual. Yo le digo que O sí, sea, que sí. le dé, y además, Sí, si no es en Chile, lo puede publicar en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Australia, en Si no Mongolia. es en Chile, puede publicarlo en Chile. Si no es solo en Chile, a eso quiero decir. ¿Cachai? Si no está el mercado, lo que él aspira a lograr vender, no está solo en Chile, puede republicar en un No, y montón de también otros países, ¿cachai? también tendría sentido que a lo mejor, teniendo de portafolio estas páginas, luego le puedan pedir, qué sé yo, de Italia, Ponele, o claro, de sí. Roma, en España en la guerra civil. Un consejo, si está pensando hacer cómic histórico, que aprenda a dibujar bien caballos. Son una batalla casi para cualquier cómic histórico, a no ser que sea de Es esquimal. casi una batalla de caballo en la... Sí, sí. sí, puta que... Eso. Perfecto. ¿Otra cosa que agregar para nuestro Sí, auditor no. León Rampante? Entonces continuamos con la siguiente pregunta. Miguel Leighton, ¿Qué que hizo puso Miguel? su nombre real. Don Miguel Leighton, o a lo mejor no. Oh, verdad. Es A verdad. lo mejor esa pregunta la inventé yo. Porque una de las preguntas la inventé yo, a ver si el público es capaz de adivinar. Bien, dice la parte contratante, ya, es un chiste para los viejos. Hablar sobre los cómics que surgen en tiempos de crisis, como el actual, o ilustraciones. Aquí me lo tenés que leer, tío Claudio. porque eso- Don Miguel Leighton hacía varias preguntas. La primera era que nos solicitaba que habláramos sobre los cómics que surgen en tiempos de crisis como el actual o ilustraciones que surgen en tiempos de crisis como el actual. Y la segunda pregunta era si es que existía una culpa moral por ganar like con ilustraciones que tienen que ver con este ya sé para descontento dónde va el social. tema. Como por ejemplo, él lo decía, dibujar al Pareman
o al perro matapaco. Al matapaco. ¿Cachai? El negro matapaco. Dibujar al negro matapaco y subirlo con la esperanza de ganar like y ganar la simpatía del público, weón, ¿cachai? Es como si es que había un conflicto moral con eso. Bueno, son dos preguntas. Sí, son dos preguntas. ¿Por cuál comenzamos entonces? Yo aquí voy a dejarlos hablar a ustedes y yo voy a contrarresponder después. ¿Le parece? ¿Le parece? Perfecto. Gonzalo Alexis, ¿tiene algo que decir? Mira, yo no creo que haya una culpa moral en realidad, porque igual todos los dibujos que se hacen en estos tiempos de crisis, ¿cachai? Son más por el lado de cómo apoyar de alguna manera o cómo dar tu opinión, ¿cachai? Como ilustrador de repente, ¿cachai? Por eso es que ahora igual se ven tantos dibujos en Santiago pegados, ¿cachai? De repente unos dibujos gigantes que colocan. No creo que haya una culpa moral en realidad por hacer eso, ¿cachai? Ahora, el tema de ganar likes, ¿sabes que tampoco? ¿Tú tenías un conflicto con los likes? A mí no me gustan. Yo nunca dije eso. No, pero suponte, el tema de los likes, tampoco creo que sea tan terrible. No. ¿Tú lo has hecho? ¿Tú has dibujado al matapaco? No, pero dibujé a Piñera, porque Piñera lo he dibujado desde el primer gobierno. Siempre que se manda algún cagazo lo he dibujado. ¿Pero lo viste como una catarsis o algo así? No. ¿O era para reírte del presidente? Para reírme del presidente, netamente para reírme del presidente. Sí. Y contar likes. Likes. No, pero es que a mí no me gustan los likes. No, pero eso, no creo que haya, digamos, como una culpa moral. Pero digamos, en tu caso era más o menos como cuando veías una película buena y te gusta y después te dan ganas de dibujar un mono de esa película y lo subes. Era como algo así. Como todos los que están dibujando el Mandalorian ahora. Claro, era como algo así. Porque igual suponte, el tema de ahora no es un tema que podáis dejar pasar tampoco, ¿cachai? O sea, todos tienen su opinión y de repente yo... No sé, pensando... Ya, pero hay un tema interesante y ya no lo podéis dejar pasar y todos tienen su opinión. Claro, pero tampoco nadie está obligado a dar su opinión. Para nada, pero igual yo encuentro que de repente, ¿cachai? Por el lado del dibujo, de repente la gente yo creo que se pregunta, oye, ¿cómo podemos participar igual en esto desde nuestra área, ¿cachai? Porque he visto que se han juntado harta gente como desde su área, ¿cachai? Entonces de repente decir, oye, ¿cómo apoyamos o cómo damos nuestra opinión a nuestra área? Y por eso vemos todos estos dibujitos pegados, los stickers pegados, ¿cachai? En el centro, etcétera. ¿Usted ha dibujado algo relacionado al tema, no? No, porque básicamente mi manera de expresarme, la manera en que quiero dar a entender lo que yo puedo pensar, no siento que el dibujo no me sirve. Lo tengo que hacer por escrito, lo tengo que expresar en muchas palabras para dar a entender todos los matices que yo quiero expresar. Entonces, de hecho, un ejemplo de ello es que ni siquiera el podcast lo estamos usando para expresar aquello. Pero eso por otra decisión, en realidad. Sí, se corresponde a otra cosa, pero quiero referirme al tema de los likes porque probablemente, puede que tampoco lo haga él, pero mucha gente lo ha criticado en el caso del Guido Salinas. Uh-huh. Guido Salinas es el nombre, ¿no? Sí, me va a matar, pero el autor de Galvarino. Sí, Guido Salinas. Porque yo he visto que mucha gente le ha reclamado todo el tema del oportunismo, todo el asunto. Yo tengo una... Y, a ver, yo creo que puede que sí sus dibujos den muchos likes, pero yo conociendo el trabajo anterior a que sucediera todo esto, es congruente. Yo creo que... Además no hay problema en que gane mucho. Pero él siempre ha tenido una postura política. A eso me refiero con congruencia. Claro. O sea, lo que está reflejando él ahora no tiene nada que ver con lo que... O sea, tiene mucho que ver con lo que ha hecho antes. No, y además hay una estupidez en eso de que es que es un oportunista. Bueno, pues si trabaja en esto, pues, hombre, es obvio que tiene que publicitar su trabajo, es que es parte de la pega. Pero es congruente. Es una imbecilidad. Están criticando eso, ¿cachai? Además hay otra cosa que el cómic que está haciendo con Sebastián Castro ahora del Paremán y todo esto que está... no tenía idea que está haciendo. Está haciendo un cómic que aparecen todos, digamos, los personajes que han aparecido en el Spider. No, pero está bien, es lo que hace él habitualmente. La cosa es que no sé cómo es que está vendiendo las páginas, pero es todo ese dinero lo está donando en... No es para él, digamos. No es una ganancia para él. Pero ¿cachai? Es que aunque fuera para él no tiene nada de malo, hombre. Nada de malo. Esto, nada de malo, ¿cachai?
Pero, Mira, yo voy a ir un es como paso más allá. el sentido que le está dando Kit Salina a su pega. Pero es que uno incluso podría estar en contra de lo que él opine con su pega y aún así no tendría nada malo. Voy a ir un paso más allá. No sé quién es el autor, pero me tocó ver un dibujo de un personaje que era una especie de superhéroe envuelto en la bandera chilena que le estaba pegando al Pareman. Y el Pareman estaba pidiéndole auxilio a los derechos humanos. ¿Cachai? Era claramente Yo no lo vi. bien ¿ya? tipo Rob Liefeld el dibujo, ¿cachai? Y todo el mundo lo estaba tapando en chuchas, porque facho y qué sé yo, porque aquí nadie puede opinar distinto. Pero aún yo siendo completamente contrario a lo que ese tipo está expresando con su dibujo, a mí me parece que el tipo tiene todo el derecho del mundo de dibujar las weas que él quiera, ¿cachai? Y si hay un sector de público que está disponible para comprar ese tipo de mercadería, no le quiero decir obra a esa wea, pero ese tipo de obra, ¿cachai? Está súper bien, si cada cual conecta con su público y hace su producto, ¿cachai? Y uno puede no estar de acuerdo con esa wea. Pero el tipo está en su legítimo derecho de hacerlo. Sí. Bueno, ahora el hecho... Ahora ahí tocaste un punto que no sé si estoy muy de acuerdo, ¿cachai? Como el hecho de, no sé, de repente utilizar esto como para tratar de vender, ¿cachai? No sé... A ver, yo creo que sí, la gran cantidad de ilustraciones que se han hecho probablemente por estadística... Debe haber gente que lo debe hacer por un tema de provecho, claro. Como hay muchos likes acá, bueno, yo también quiero tener muchos likes, también quiero eso mismo. Ahora, el tema es que es legal, es constitucional y se puede. O sea, sí. Listo. Ahora, sí. ¿Dónde yo creo que hace la diferencia y le da valor? El tema de la congruencia en tanto tu persona, el discurso que estés manifestando porque, sea congruente con tú como persona. Porque subirse a la micro en el momento eso es lo feo. Claro. Eso es lo criticable, lo cuestionable. Este weón se quiso subir al... ¿cachai? Eso ahora se subió el weón. Eso es criticable, si querís, ¿cachai? Mira, yo estaba hablando de los cómics en todo caso. Si alguien hace un cómic... Sí, no, pero acá también dice... ilustraciones. Pero a lo que voy es que igual los cómics hay que venderlos, ¿cachai? Ahora si quería hacer un cómic para regalarlo está súper bien, pero yo insisto que si uno trabaja en esta weá y hace su pega y la vende y gana plata y vive de eso, y lo que decís tú, y eso que estáis promoviendo está de acuerdo a tu discurso habitual y no te cambiaste de discurso porque te pareció que iba a vender más, ¿cachai? Yo lo encuentro súper válido, aunque yo no opine lo mismo. Es que hay mucha gente que se confunde con esa weá, ¿cachai? Como que, no, como este weón no opina lo mismo que opino yo, entonces lo que él hace está mal. ¿Cachai? Pero tú haces exactamente lo mismo. Pero con una opinión contraria. Entonces cuando lo haces tú está bien. Pero si lo hace el que opina lo contrario, entonces está mal. ¿Cachai? Como no sé, ¿qué pasa si sale una marcha de neonazi ahora a reclamar a la calle? ¿Cachai? No, es que marchar está mal porque son neonazis. No, pues weón, si marchar está bien, pues ya establecimos eso, ¿cachai? Yo opino lo contrario de ese weón. Bueno, pero lo detesto. Pero lo que él está haciendo es exactamente la misma weá que estaba haciendo yo, ¿cachai? Ahora bien, eso... Pero también se corresponde a otra cosa, porque yo recuerdo que había un chico o una chica, creo que era de México, que estaba colocando ilustraciones del lado totalmente contrario. O sea, y probablemente esa ilustración que tuviste... que te digo yo creo que era chileno, porque... Ya, y creo que a lo mejor el mismo tipo. Ya, no sé, no tengo Era un dibujo bien Rob Liefeld. No, este era más como cartoon, no sé, un cartoon. Pero da lo mismo, era todo medio japo, la onda. Es para apoyar el punto, hermano. ¿Verdad? No me acuerdo el nombre y querido auditor, si se acuerda de quién es la persona, me ayuda porque no me puedo acordar. Si se acuerda que no es Valle Pegel, le digo. No, pero creo que se llama Elber. Galarga. Era de apellido Galarga. El verga corta. No, pero ponte tú... Él también estaba teniendo mucho ruido. Y hay casos también anterior a esto que también gente que genera mucha controversia para generar mucho ruido. Claro, ya te cacho. Claro, y si bien ese es otro tema. Sí, y si bien el caso que voy a dar no se corresponde con los likes, el caso de la Courtney Love, que ella efectivamente, si uno revisa su carrera, se basó en gran medida. Yo soy una mierda de persona. ¿Quién es Courtney Love? Es música, compositora, que había tenido su banda y también fue esposa de Kurt Cobain. Ya sé quién es, ya. Sí sé quién es. Una tipa rubia, todo el tema. Sí. Bueno, el asunto es que su carrera también se proyecta desde generar controversia, generar mucho ruido, en un estilo de vida que sí mete... Pero eso fue... Es como farándula. Es como sí, lo que en Chile entendemos por farándula. Sí, es como la Yoko Ono.
No, porque la Yoko Ono tiene una distinción ahí con el tema artístico, pero me refiero a que ella sentía que sí, para ser famosa había que meter mucho ruido y había que generar... Bueno, es que hay ciertas corrientes artísticas que proponen justamente eso. Po. Claro, entonces, por eso también me refería a ese caso, que hay casos que si bien no te puede gustar la manera en que logran su objetivo, sí son efectivos. Sí, claro. Ahora, vuelvo a repetir, el tema de la congruencia debe ser re importante en nuestra carrera como artista. Yo debo ser medio artista, pero no se tira al suelo. No, porque para mí mi pega nomás. La cosa es que tenés que asumir que ese discurso te va a acompañar y te va a pegar también. Ojo que el no ser congruente con tu discurso también tiene un costo. Claro. ¿Cachai? Entonces por ahí subirte al carro de los que van ganando o de lo que está de moda, por ahí te va a servir 2 semanas. Pero después viene una patada de vuelta de cuando tú eres incongruente con tu discurso, entre lo que dices, lo que haces, lo que propones, que te pasa la cuenta, ¿cachai? Entonces es como pan para hoy y hambre para mañana. Claro, tener esa postura, o puede ser a nivel personal o a nivel profesional. Ahora, yo vuelvo a insistir de que se puede, y en verdad tampoco para estar apuntando a la gente quién es congruente, no. Yo no lo sé. Sí, eso igual en Ilustradores de Chile leí un comentario de que una chica, no me acuerdo qué. Y tampoco voy por la vida juzgando a la gente. Claro, que decía, ay, pero es que todos los ilustradores deberíamos estar dibujando cosas de esto. Pero tú no podés decirle a la gente lo que tiene que hacer. No, pues. A mí, yo recordé. No puedes invitar a la gente a participar en un pero objetivo. si es que quiere, ¿cachai? Sí, no, pero yo leí esa misma, no sé si fue la misma u otra parecida, en donde alguien incluso acusaba de tales por cuales a los ilustradores que no llenaban su Facebook, claro, ¿cachai? Entonces era como corte huevo. Si yo tengo un par de reflexiones al respecto. Pues la primera es que a mí me apesta decirle a los demás lo que tienen que hacer, ergo me apesta que los demás me digan a mí lo que tengo que hacer. Voy a hacer ilustraciones cuando a mí se me plante mi regalada gana. Ilustraciones sobre la temática que a mí se me plante mi regalada gana y ya. Si a usted no le gusta, no las vea, ¿no? ¿Alguna cosa más que agregar a este punto? A esta pregunta, en realidad. Yo quiero seguir reflexionando sobre las historietas que salen en torno a este... Porque nos fuimos a la segunda pregunta, pues, bueno. Sí, en realidad sí. Yo creo que son necesarias, pues. Yo creo que son necesarias. No sé si yo vaya a hacer una alguna vez en mi vida. Y si es que la hago, no creo que la publique ni la muestre. Pero puedo hacer una como catarsis, ¿cachai? Para mí. Pero creo que son necesarias que haya historietas testimoniales, que sean. De todos los momentos. Te voy a poner un ejemplo súper bueno que está súper cuestionado. Pero el diario de Ana Frank es una obra literaria de una persona que vivió el holocausto en primera persona. Obras como esa hay muchas. Esa es la más famosa y que, te insisto, está súper cuestionada. Es muy probable que sea falsa. Pero da lo mismo. Bueno, está el caso de la bomba de Hiroshima, Pies Descalzos, ¿sí, no? ¿O no? Sí, bueno, pero está el manga. Sí, yo vi la película, el anime. Sí. No sé si es testimonial, me parece que... ya. Sí. Sé que Los Vecinos Llamada, esa sí es testimonial. O Mi Vecina Llamada, una cosa así, no me acuerdo cómo se llama. Que es de esta sombra famosa. Que yo he visto una película que se llama Mi Vecina Llamará. Ya salió, güey. Bueno, Los Llamadas, es una película de Takahata Isao Takahata, güey. ¿Usted hasta cuándo? Bueno, pero redondeando la idea, yo creo que los cómics testimoniales en primera persona y de gente que está viviendo lo que sea, un estallido social, una guerra, lo que sea, están bien, ¿cachai? Están súper bien. Y además, voy a volver a lo mismo, hay un público para eso, hay gente a la que le interesa, hay gente que le interesa desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista histórico, ¿cachai? Entonces está bien. A mí me parece súper bien que hayan, no es lo que yo hago, no es lo que yo consumo tampoco, así que es muy probable que yo no entre en ese terreno autoral. Pero si otro lo quiere hacer, me parece súper bien y súper necesario. Diana Uribe, que es una filósofa e historiadora colombiana, dice que el arte, y en específico lo decía con la música, que es la crónica de la historia. Sí, querí. No sé. Todas esas definiciones así absolutas, yo en realidad como a veces. Pero no todo el arte, pero una manera de saber el sentir frente a los sucesos. O sea, Pies Descalzos te puede ayudar a magnificar o entender una situación. Pero el arte también se puede entender como no sé, como imaginativo, como ficción, como ¿cachai? Pero es que no te digo que todas las obras no, por sean pero crónicas. Yendo a ese tipo de obras, andaba Joe Sacco hace menos de un mes. Estaba Joe Sacco acá en Chile, el autor de Crónica al Pie de Gas. Andaba en Chile. No sé, algo bueno puede salir de ahí. ¿Qué se iba a hacer comida acá? No sé, puede ser. Vino por otra razón, pero justo estalló. Pero eso, bueno, esa sería como... Perfecto. Continuamos con la siguiente pregunta. Bola 8. Parte. Martin Brach nos pregunta: ¿cómo notar
tú mismo tus errores o falencias para poder mejorar, entre paréntesis, como dibujante. Claro. Para poder mejorar como persona, como güey. prostituto. Oiga, está hablando de un menor de edad usted. No sé, es una gran pregunta, güey. Sí, a mí me encanta. ¿Usted tiene algún truco para notar sus propios errores? Yo vaya de mirar la weá contra luz. Entonces, ya, yo voy a responder, pero esto yo lo he dicho ya no sé cuántas veces en este programa y en el programa anterior que hacíamos con nuestro querido amigo Juan Pablo Armstrong. Hay cosas que uno sabe que está haciendo mal en la pega de uno. Uno yo creo que debe tener la capacidad de criticar su pega. Yo sé que es re bonito ver tu pega y dices, ay, qué lindo es mi pega. Pero de todas maneras ocurre que, dado un tiempo, tú vuelves a revisar tu pega y dices, qué cosa más fea lo que hice. O en el mismo momento uno va detectando que hay cosas que no quedaron como uno esperaba que quedaran. Ahora, esto lejos de evitarlo, en el caso mío yo lo incluí en mi metodología, que en el fondo como que la frustración o la capacidad de ver que algo que no estoy haciendo bien no me genera inmovilidad, sino que básicamente es, bueno, me están saliendo mal los nudillos de la mano. Voy a buscar tutoriales, voy a buscar libros para saber cómo dibujar bien nudillos de la mano. Sí, yo opino más o menos. Igual sí, me gustaría hacer hincapié en una cuestión de que cualquiera de las dos posturas, ya sea, oye, lo hago todo bien, o oye, lo hago todo mal, cualquiera de esas dos posturas tenía un problema. Sí, ahora, en el caso mío... Yo creo que el análisis tiene que ser lo más centrado posible. Lo más técnico y concienzudo posible. Lo que pasa es que si tú lo vas a llevar al lado emocional o emotivo, yo no lo llevo ya, pero lo llevo en el lado profesional. En el pero porque tenéis la capacidad de ver el trabajo desde un punto de vista profesional y técnico y objetivo. Pero me imagino que hay mucha gente que lo ve desde un punto de vista emotivo, y yo de verdad he conocido cabros que me han dicho, es que yo hago todo mal. Y eso es imposible que pase. Así como es imposible que yo hago todo bien. Claro. ¿Cachai? Entonces hay que partir de la base de que esas dos posturas, las dos son equivocadas. Entonces tú tenés que ser, así como eres capaz de ver las cosas buenas de tu trabajo, tenés que ser capaz de ver las cosas malas. ¿Cachai? Entonces es imposible que hagáis todo mal. O todo igual de mal. ¿Cachai? No, y además hay una cosa que por eso me encanta esta pega también, que el hecho de detectar cosas que o bien no me salen bien, o no me gusta cómo salen, y buscar comenzar a investigar dónde puedo buscar información que me ayude a mejorar la pega, es una parte re entretenida, y cuando tú empiezas a ver los resultados y te empiezan a salir bien las cosas, es como, qué rico dibujar. Entonces, todo ese proceso de frustración, dentro de mi metodología que me inventé, en el fondo se traspasa a nueva información que te hace tener más motivo para pasarlo mejor con la pega también. Al menos eso yo te puedo responder, Martin Brach. Mira, yo tengo un sistema similar. Yo parto de la base de esas dos premisas, ¿cachai? Que no todo está bien ni todo está mal. Primero partamos por ahí. Segundo, analizando la pega, al menos en mi caso yo siempre estoy consciente, o creo estarlo, de las cosas que hago mal. Entonces tengo esta misma metodología que tenés tú, de que si detecto este problema, trato de buscarle solución a ese problema, y probablemente esa solución tarde un par de años, qué sé yo. Que se note, sí. Claro, no es automático. Hay cosas en las que uno se da cuenta y las puede solucionar de una patada, pero hay cosas que te toma un tiempo, qué sé yo, no sé. Descubrí que soy malo dibujando caballos. Bueno, aprender a dibujar caballos te va a tomar 2 años. Te va con los caballos, tío. Es que estaba dibujando muchos caballos esta semana. El punto es que, bueno, por ejemplo, ahora estoy obsesionado con los distintos ángulos de la cabeza de los seres humanos. Dibujar cabezas en ángulos extraños. Porque tenía, no sé, pues los mismos 10 ángulos, los dibujo siempre, ¿cachai? Y detecté ese patrón de que en todas mis páginas era uno de esos mismos 10 ángulos siempre, ¿cachai? Todos los personajes que dibujan. Dijeron, no, pues los ángulos son infinitos, entonces vamos a empezar a buscar ángulos extraños. Y de repente se te va en collera poner la cámara desde arriba, desde atrás. No, y además que uno ve colegas profesionales ya como el Kim Jong-gi, por ejemplo. Claro, y que de repente el escorzo del rostro es como... Claro, no sé si te habían dicho escorzo del rostro. Sí. Pero es como, oye, qué bacán queda, y un ángulo tan raro que a veces ni se notan los ojos, ponte tú, claro. Pero queda tan bien puesto que, oye, tal cual, quiero hacer lo mismo. No, pero más allá de eso es el tema de cambiarlo, ¿cachai? Porque si eres súper bueno haciendo ese ángulo, pero dibujáis siempre ese, ¿cachai? Ya no funciona. Pero es mi visión personal, que hoy día, antes de venir a grabar el podcast, me percaté de que mis páginas también tienen poca profundidad, son poco dinámicas, ¿cachai? Estaba contestando un aviso, pero, qué sé yo. Porque no es lo mismo dinamismo que profundidad. No, pero me refiero a
dinamismo estético, no de movimiento. Ya. ¿Cachai? Entonces el contraste entre el primer plano y estamos quedando pros con estos terrenos. el contraste entre el foreground y el background. Ah. Nada, güey. Como que tiendo a echar la cámara hacia atrás y a filmar a los personajes desde lejos. ¿Cachai? Como si fuera un teatro. Todo al revés que lo que hago yo. Claro. Claro, y mi forma de aumentar el trabajo es saturar con más cosas, ¿cachai? Y nada, pues, bueno, está tratando de buscar páginas de mi portafolio en las que no fuera así y no pillé, güey. ¿Cachai? Entonces dije, bueno, aquí hay un problema. ¿Cachai? Lo acabo de detectar hoy. Se me ocurrieron ya varias soluciones de cómo arreglarlo. Y ahí no se le cae el mundo ni nada. No, para nada. De hecho, yo soy feliz cada vez que descubro una weá de la que no me había dado cuenta. ¿Cachai? Es como, oh, mira, esta cosa hay que mejorar. Sí, y además te agarra un tono de desafío el asunto. Y acto seguido, autores que sí lo hagan, autores que hagan bien eso, revisarlos. Copiarles descaradamente. Y libros en donde se enseña a hacer eso. ¿Cachai? Y a esta altura también video en YouTube. Sí, por supuesto. Sobre todo si se entiende inglés. Sí, con mayor razón todavía. Esto no es nada así en contra de la gente que habla en español, pero me ha tocado que los mejores videos respecto a ciertos temas de dibujo yo los he pillado en inglés. Así que si quieres acceder a más información, de verdad te ayudará a saber inglés. Lo que hay muy bueno en español son podcasts de gente que hace cómics y tiene dilemas morales de dibujante. Tiene más carisma además. Como este, sí, por supuesto. Sobre todo son del sur del mundo. Sí. Bueno, otra cosa es revisar la pega reciente. Yo cada cierto tiempo como que reviso mi portafolio, lo que he hecho, lo mejor que he hecho. Lo que creo The mejor best que he of hecho. The best Gonza. of. Y lo comparo con lo último que he hecho. Ah, claro. Y entonces ahí veo, oye, en realidad... Sí, esa es buena. Claro, y de repente cuando hallo los mismos problemas en la página anterior y en la nueva, ahí como que... Bueno, y hay otra cosa que también es re básico y que puede que funcione bien, que es dirigirte a un colega que tú admires y que encuentres que tiene un cierto... No, yo creo que eso es de manual. Yo creo que eso tú tenés que tener por obligación cada vez que hay un autor que tú admirás y no, lo que sea, tiene que darte una opinión. Revisa el portafolio, por favor. Por favor. Sí. Donna Mankind, por favor. No, Oye, yo creo que que sí, pero me imagino que la pregunta de Martín va a cuando no tenías ese acceso, ¿cachai? Porque ¿cómo hacerlo tú mismo? Porque sí, revisar el portafolio con colegas que vayan más avanzados o que derechamente sean mejores es básico, bueno, es básico. Se lo recomiendo a todo el mundo, pierda el temor y debería ir una weá de que... No, es que hay una weá de que yo ya estoy en un punto en el que no puedo andar pidiendo revisiones de portafolio. Pichula, weón. No, pichula, eso no pasa nunca. Si todos tenemos alguien que va adelante y da lo mismo en el punto en que estés, weón, igual podéis pedir una revisión de portafolio. Además, no tenga miedo de mostrar su trabajo tampoco. Hay harta gente que lo esconde. O derechamente pedir una opinión, weón, ¿cachai? Si no tiene nada de malo, weón. No tiene nada de malo, weón. Bueno, hay un tema también, perdón que no va tanto en relación a la pregunta, pero el miedo a la crítica desde afuera cuando uno sube pega, que hay gente que le viene como el terror y se pone a la defensiva, así como el hecho de sentir que hay gente que puede pensar que tu pega no es deficiente. No me pasa a mí en particular, pero yo percibo en ciertos colegas que a lo mejor el hecho de sentir que su pega no es totalmente buena, se cierran a la posibilidad de poder mejorarla. No sé si se entiende o me enredé. No, me perdí. En algún punto me perdí. No, pero el hecho de tú mismo saber que tu pega a lo mejor tiene ciertas deficiencias y saber que otra gente te la podría delatar, tú te cierras más. Ah, ya. Claro, te bloqueáis. Claro. Entonces, puede que... De hecho, se lo escuché en un podcast a un dibujante español, que no me acuerdo cómo se llama, pero la primera vez que lo pillaba el tipo, que era como las 10 errores típicos de principiante dibujante, era el hecho de lo que te estoy contando. Y en el fondo... Pero yo creo que eso, por ahí no es de principiantes nomás. O sea, eso por ahí eso es una explicación al estancamiento también. O sea, todos conocemos algún dibujante que ya 20 años dibujando y 20 años dibujando igual. Puede ser bien o mal, pero ya 20 años dibujando igual, ¿cachai? Claro. Entonces, ese estar estancado. Hicimos un podcast sobre estar estancado. A Pablo Auditor va a encontrar la tarjeta en la parte de arriba de este video. Mentira, no está. Pero si buscan la lista de videos lo encuentran. Pero... Debajo de su silla, ahí Claro. ¿Ya? Pero ese puede ser una de las razones, pues, bueno. Tú estás estancado porque, claro, tu pega tiene limitantes. Siempre las tiene. Da lo mismo lo bueno que sea. Siempre las tiene. Y si tú te bloqueas a recibir el feedback,
No, y inventarte más razones porque estáis haciendo las cosas de esa forma. Razones me salió así. Pero te inventáis razones para incluso no poder avanzar. Te estáis negando a ti mismo el hecho de... Ese es un tema súper... Yo sé, por eso decía, no tiene que ver tanto con la pregunta, pero... Sí, no, pero sí tiene que ver con la pregunta. Porque parte, sí. es como que uno se engrupe solo. Es como Claro. el autoengaño que se... Claro, y la caricatura máxima es que no es mi estilo. Es que es mi estilo, claro. estilo, Es mi claro. estilo. No, o no, es que esto es lo que vende. ¿Cachai? Claro. Es rara esa weá, pero sí, yo creo que todos vivimos en un espacio extraño en donde parte de nuestra filosofía de vida es eso. Una parte. ¿Cachai? Ahora, ¿qué tan grande es esa parte? Ya va a depender de tu estabilidad mental, pues, porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cada vez que usted me dice que es mejor para la narrativa no dibujar fondo, yo entiendo que usted tiene una razón. Yo nunca he dicho eso. Bueno, no dibujarlo en todas las viñetas, digamos, que sea. Ah, ya. Pues, criticándome a mí el hecho de que meto demasiado fondo, digo. Entonces, Nunca ha sido crítica. no, güey, pero estoy ejemplificando un punto, pero no lo tomo como una Ya talla. estamos generando conflicto. Ya. Yo podría pensar que esa es la justificación que tenés tú, o la justificación que te dais tú a ti mismo para no dibujar fondos, pues, güey. ¿Cachai? Cuando en realidad yo sé que es un motivo narrativo y que tú y que está bien, ¿cachai? Y además lo comparto y te he dado la razón al aire muchas veces, pero yo podría pensar, si yo fuera mal pensado, claro, este weón se engaña solo, inventándose toda esta teoría de que fluye mejor la narrativa si es que dibujo un fondo por página nomás y las otras viñetas están en blanco, ¿cachai? A ver. Y tú al revés, podrías pensar de que yo tengo el grupo solo con mientras más fondo meto, es mejor, siendo que es mi justificación porque tengo horror Bagui, ¿cachai? Como no puedo componer una imagen en vacío porque queda mal, ¿cachai? Entonces yo tengo todo este discurso de que se ve mejor amueblada la página, pero tú podés pensar que eso es una justificación mía, ¿no? Un autoengaño mío, ¿no? Así como yo puedo pensar que lo tuyo es un autoengaño tuyo también. Ahora, yo entiendo que nosotros no vamos a hacer esa weá porque nos conocemos y qué sé yo, pero yo me imagino que sí hay gente que se autojustifica sus falencias con lo que decís tú, es mi estilo, ¿cachai? Pero de una forma mucho más sofisticada. Sí, así que también hay no sé si vamos a dar ejemplos de esto. No, pero si algún auditor se siente que está en ese proceso, le podemos decir que se está perdiendo una gran oportunidad de aprender un montón de cosas. Sí, bueno, yo lo que Y se va a divertir mucho más dibujar. Es lindo cuando te salen cosas que hace un año atrás te costaba mucho y te salen ahora con una facilidad. Yo por lo menos tengo la regla de piedra, güey. Uno nunca deja de aprender, ¿cachai? Uno debería dejar de aprender. O al menos yo. Usted puede que termine, pero yo tengo la regla de piedra de que yo nunca dejo de aprender. No, yo Entonces, terminé el año pasado. claro, yo ya estoy listo. Ya egresé. El pináculo de la evolución, güey. Estoy acá. Entonces, cuando uno entiende eso, sigue tratando de buscarse errores, pues, güey. Ahora, si esa guata obsesiona y te pasa la cuenta, mejor que descanse un año, pues, güey. No, claro, pero hablando sobre el hecho de poder detectar tus errores o falencias, básicamente es como para poder corregirlo y yo siento que ir excavando más allá, qué sé yo, psicología freudiana. Sí, ya ponerle mucho color. Mira, finalmente para la psicología, si te está afectando lo que estás haciendo, deja de hacerlo y hacer otra cosa. A lo mejor, güey. Bien, continuamos con la siguiente pregunta que nos realiza Simón Castro de Chiloé. No sé, no dice nada, me está inventando tonteras. ¿Qué recomiendan estudiar para hacer cómics? Entre paréntesis, dibujo y guión. Paréntesis, no, ¿por qué otra vez? Ojo, no necesariamente educación formal. Ah, claro, esa pregunta era, es que generalmente las carreras que hay en la universidad son de ilustración, ¿cachai? Y en general van más apuntadas al dibujo, ¿no? Claro, no, más que el cómic. Claro, el cómic tiene otras dos patas que son la narrativa y el guión, pues, bueno. Es verdad. Entonces él preguntaba qué recomendábamos estudiar, pero desde un punto de vista amplio y genérico, ¿cachai? No solamente la educación formal, se pueden hacer cursos, libros, etc. Para dedicarse profesionalmente, no sé, ¿quién empieza? Aquí tenemos una lista de supermercados gigantes de cosas que recomendamos siempre. Yo primero recomendaría un libro que es de la Escuela de Historieta Argentina. Uno viejo. Uno antiguísimo que ya no lo encontré. Que está Brecha, que está Prat. Escuela Panamericana de Arte. Ahí está, ese libro. Tiene está Brecha, está Prat. Son puros cabrones de la época. Sí. Ese libro es muy, pero muy, 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 muy bueno. Muy bueno. Ya no lo puede encontrar en librerías, pero lo puede... Por internet está navegando. Sí, lo puede...
Sí, es un buen libro. En contra. Pero también hay. Yo creo que en materia de libros hay una veintena de libros que son como básicos, ¿cachai? Que tenéis que tener esos 20 libros, que sean digital y pirata y legal, ¿cachai? Pero yo creo que hay que partir con lo que se llaman los basics o los pilares fundamentales que le digo yo, que son como anatomía, perspectiva, iluminación, composición y en el caso de lo que quiera hacer cómic, narrativa. ¿Cachai? Narrativa secuencial, digo. Esos 5 o 6 pilares fundamentales, porque después estaría el color, la iluminación del color. Esos 5 o 6 pilares fundamentales debe haber 2 o 3 libros para cada cosa, o al menos un libro fundamental para cada cosa. Entonces, qué sé yo, vamos. De anatomía, el de Lumi. Anatomía de Lumi, pero si quiere otro, el de Bridgman. Anote. El de Lumi y el de Bridgman para anatomía. ¿Es el libro naranjo? El libro naranjo que tiene usted. Se llama The Human Machine. Entonces, para perspectiva, yo recomiendo el Perspectiva de Artistas de Cómic de David Chelsea. David Chelsea, no sé cómo se pronuncia. Para composición, recomiendo el Framed Ink de Marcos Mateu Mestre. Y el de Loomis, el libro de composición de Loomis, creo que se llama Ilustración Creativa. Creative Illustration. O libro naranjo. O el libro, claro. Que de hecho sí, ¿verdad? De iluminación, no sé si hay un libro especial para eso. Yo te recomiendo unos videos de YouTube de Saikra, weón. Son increíbles, weón. Ahora, pues hay para mí un libro que no sé si cubre todos los puntos, pero... No, de hecho no cubre todos los puntos, pero al menos ese punto si lo cubre es dibujo tridimensional de Loomis. Ya, ok, ese no lo he leído. Ese habla... uno de los básicos no lo he leído, güey. No, ese libro, eso es mi libro queriendón. Bueno, sigamos. De narrativa para cómics, yo recomiendo el de Scott McCloud toda la vida y el de Will Eisner toda la vida. Son los fundamentales. Sí, y se me perdió. Bueno, y de color, de iluminación y color, yo recomendaría el de... Ahora se me fue el nombre, el autor de Dinotopia, ¿cómo se llama? James Corney. De James Corney, Luz y Color. Es un librazo, weón. Y ahí tiene cubiertos los 6 pilares fundamentales de cómo dibujar, pues, weón. Sí, o sea... Esa es la base, ¿eh? Eso es primero básico de ser dibujante. Claro, no, y además la cantidad de material que hay en YouTube, de tutoriales, de todo. No, claro, pero vuelvo es que a repetir. El tema es que es tan aberrante la cantidad que si no tenía una guía por donde empezar... verdad. Claro. ¿Cómo discrimináis? Sí, ahora también hay videos de gente contando su experiencia de cómo ser dibujante de cómic, como este programa también. Por supuesto. Así que yo, Simón, no sé si básicamente lo que tu pregunta se dirige al hecho de si es necesario estudiar una carrera formal. Bueno, esa es otra, claro. Ahora... Claro, porque todo esto lo estábamos partiendo de la base que iba a ser autodidacta, ¿no? Claro, porque, bueno, de hecho, puede que nos maten algún que otro colega que sí hacen clases en institutos profesionales. Es que sabes que yo creo que ahí, en ese tema, depende mucho de la persona. Yo creo que hay cabros que sirven para ser autodidacta y cabros que no. Claro. Toda la razón. Sí. ¿Cachai? Ahora, casi caigo en el error que... Yo tengo una pregunta ahí. Estos cabros que no sirven para ser autodidacta, ¿después sirven para ser freelance? Muy buena pregunta y no lo sé. Porque para ser freelance de verdad necesitáis un esfuerzo y un empuje. Una disciplina básica. Sí, una disciplina. Que es la misma que necesitáis para ser autodidacta, pues, ¿cachai? Sí. Buena pregunta. Entonces, yo creo que yo tengo una manera de detectar a alguien que sí le va a ir bien freelance. A ver. Y el hambre de poder avanzar. Si el papá es millonario. Si el papá es millonario. No, hay una cosa, y lo he visto muchos colegas que independiente de su condición económica, pero el hambre de lograr cosas no me refiero a ser ambicioso, pero hay muchos chicos que me preguntan, oye, ¿cómo puedo partir? Y les cuento. Y yo sé que el que se lo está tomando en serio después vuelve a hacerme las siguientes preguntas para seguir pudiendo avanzar. Yo le puedo sumar algo a esa reflexión, sin contradecir nada. Otro detalle más es la persona que no le echa la culpa a los demás de lo que sea que le esté pasando en la vida. Bueno, ahí no tenemos el terreno de autoayuda, pero bueno. No, pero es que yo creo que es súper necesario que tú entendáis que tú eres el responsable de tu vida y de tus acciones y de que lo que te pase, sea para bien o para mal, es culpa o responsabilidad tuya, ¿cachai? Si tú no entendís eso, no podís ser buen freelance. Sí, es verdad, fundamental. Si podés ser un freelance mediocre, pero no te va a ir bien, no vayas a ganar harta plata. Porque tú podés pasarte la vida diciendo, puta, pero es que nací en un país de habla hispana y hay que hablar inglés para esta wea. O podéis decir, bueno, tengo que aprender a hablar inglés, ¿cachai? Esto al final son las reglas del juego. Claro, pero es que tú podías echarle la culpa a otro, que puede ser el mundo y el universo y Dios, ¿cachai? Y te quedas ahí. Y no hacer nada al respecto. Entonces, si no tenías esa postura, no va a servir. Claro, yo por eso te digo que hay gente que te dice, oye, mira, estoy tratando de resolver esto, ¿cómo lo resolviste tú? No, hombre, ya lo daré.
Y ellos mismos investigan su manera de poder solucionar las cosas. Y después ven con preguntas más avanzadas. Y el que se queda pegado en la primera parte te vuelve a preguntar exactamente lo mismo que te había preguntado la primera vez. Como indeciso. Como, loco, sí. Ya te dije cómo se hacía, cómo se buscaba pega. ¿Aprendiste inglés? No, lo que pasa es que, Claro. es que a lo mejor hay que entrar a estudiar. Como yo empecé a trabajar sin cachar nada de inglés. Sí. Bueno, yo aquí me gustaría recaer en otro aspecto de la pregunta de Simón. Porque claro, él está preguntando qué estudiar para hacer cómic. Pero está bien, pero nos estamos enfocando mucho en la parte, lo que está dentro de la hoja. Para aprender a dibujar se hace así. Pero hay un montón de otro trabajo que hay que aprender a hacer, como promocionar tu pega, buscar clientes. No, y además, y eso también hay que aprenderlo, güey. Claro, además, y es complicado. Además, de repente, el hecho de estudiar otra carrera que no sea totalmente relacionada con el cómic. Por ejemplo, yo estuve en diseño un tiempo, ¿cachai? Y yo creo que si no hubiese estudiado diseño, si no me hubiese dado las herramientas, digamos, para entender cómo funcionaba el diseño, yo no me estaría dedicando a hacer cómic ahora. ¿Por qué? Porque te da otra perspectiva del trabajo, ¿cachai? Pero yo de no, cómo abordar de repente no, sí, yo entiendo eso, pero yo no sé si le recomendaría a alguien que quiere hacer cómic estudiar otra cosa que no sea cómic, ¿cachai? No estoy diciendo me parece. eso. Yo creo No que, estoy si las vueltas de la vida te hacen estudiar otra cosa y después te dedicas a hacer cómic, haber estudiado otra cosa no te va a molestar. Al contrario, te va a servir. A eso voy. ¿Cachai? Sí, pero está bien, pero cuando tú tenés la opción de elegir qué estudiar, yo no sé si te conviene derechamente estudiar otra cosa. Porque eso después te va a servir. Es como, no sé, pues van a ir a estudiar ingeniería si querés ser doctor, ¿cachai? ¿Cachai? No es lo mismo. Entonces no sé si te recomendaría eso. No estoy recomendando nada. Yo no, digo está bien. Yo no le estoy diciendo que no. Yo estoy entendiendo a Gonzalo Alexi. Se refiere a cómo abordar proyectos creativos. Básicamente, a eso como la manera. Es que te da otras herramientas que de repente autodidacta. Y ponte tú que a lo mejor. A ver, yo. No, si está súper bien. Yo estudié marketing y yo sí puedo dar garantía que al menos en Santiago, las carreras que imparten ilustración, y creo que alguna parte ilustración y cómic, puede que me equivoque, pido la disculpa si es así. Pero yo sí lo que puedo dar fe, así, pero desde mi corazón y mi alma, es que si hay colegas aptos para hacer clases. Sí, y creo que ese es el gran consejo. Si usted se va a meter a estudiar a una universidad, más que preocuparse de la malla o de la carrera, preocúpese del profe. Sí. Que si el profe, y apéguese al profe y estrújelo y hágale todas las preguntas que pueda, y si le da una tarea, haga dos. Y haga tres. O sea, tenemos, no voy a decir los institutos, pero sí lo que voy a nombrar son los colegas que hacen clases. Dale, Fernando Pinto, Palo Verdugo, está Perro, Bamonde también, Javier Bamonde. Huicha creo que también, ¿o no? ¿Huicha, sí. Huicha, sí. Ya no hace tengo clases. idea, no, que yo sé. Yo no lo sé. Yeah. Nos va a matar porque no escucha. Clases, bueno, pero si está Huicha ya. Y si no bueno, está, bueno, hay que nos complemente si es verdad o no. Porque no escucha también. Por cierto, José Huichamán, no se llama Huichamán. Huichamán. Un saludo a... Sí, muy grande. ¿Quién más se nos está Martín Cáceres también, ¿no? Ah, sí, pues ya lleva muchos años ya haciendo clases también. Claro, y Juan Vázquez hace clase, pero creo que hace clase en un liceo de arte, man. No, yo no lo sé. Creo que es el liceo de arte experimental, pero no te sabría decir. Pero yo creo que ya hemos nombrado una gran parte de ilustradores que tienen, o dibujantes mejor, que tienen una trayectoria enorme, ¿cachai? Que conocen el mercado, que saben el Alan Robinson también hace clase, o hacía. Espero que solamente hacía. por el bien de la academia. Cabrón, no, saludos al tío Alan. Bueno, entonces también estábamos comentando sobre el asunto de los talleres, que puede servir un montón por el hecho de que podemos tener un contacto más directo con los profesores. Es que la misma hueá que te decía yo de la universidad, pues, weón, de apegarse al profe, ¿cachai? En los talleres es mucho más directo, pues hay que ver que sea un buen profe, pues, weón, ¿cachai? Claro, y te puede dedicar más tiempo. Vamos a recomendar ahí, bueno, casi todos los buenos dibujantes tienen sus talleres y sus escuelas, pues, weón. Hay algunos... yo no sé qué colegas están haciendo ahora, verdad que lo desconozco. De Geraldo Borges, de verdad, que dibujante brasileño que afincado en Chile. Que ha hecho pega para Marvel, DC. Sí, además muy groso ¿qué más? No sé quién actualmente está haciendo ¿Fito Manga? No lo sé. Creo que hacía talleres. Bueno, el otro taller que se está haciendo, o que se hizo, el de Monreal. Con la Pía Prado. Con Pía Prado, sí. Ellos siempre están haciendo talleres. ¿Cómo se llama? Tienen una editorial, hacen talleres y editorial. Wolo. Sí, Wolo. Sí.
Esos también son buenos. Sí, eso, mira, sé que como consejo, así como norma general, que vean las publicaciones del profe. ¿Cachai? Hay un profe que hace un taller, vean qué cosas ha publicado y ahí ya eso es como sello de calidad. Bueno, así como también en los grupos de dibujantes de cómic. Daniel Bernal, acá en Temuco, está haciendo verdad, talleres en la Casa del Arte. Verdad. Bueno, pero en los grupos de dibujantes que hay de Chile, que hay por lo menos unos 3 o 4, que son importantes. Claro, ahí seguramente publicitan o promocionan los talleres. Exacto. Así que hay que estar atento también a eso. Pero eso yo como norma general diría que se fijen porque obviamente los profesores son distintos en sus estilos, ¿cachai? Entonces que se fijen qué es lo que quiere el alumno, qué es lo que quiere aprender o estudiar, qué profesor se parece más a lo que él quiere hacer y que vaya a los talleres de ese profesor. Ahora, ¿cachai? También como el campo laboral se está volcando a los freelance. Sí. Yo creo que yo creo que es el futuro, ¿eh? Sí. Estamos viviendo en el futuro nosotros. Sí. Pero esa parte de... Se nota por lo viejo, güey. Tenemos 20 años más de lo que tenemos, güey. Aparentamos 20 años más, güey. Porque tienes el freelance, güey. Los nervios te van a hacer mierda, vivir en el futuro, güey. No, pero a ver, como ya hay muchos oficios, además de dibujantes de cómics que trabajan online, sí, obvio. Deben haber, yo no he buscado particularmente, pero deben haber tutoriales, consejos, maneras de poder comenzar a hacer tu pega freelance desde tu casa. Incluso hay algunos que brinda el Estado, weón. Corfo tiene cursos. Ah, mira. Sí, mucho. Súper buen dato. Sí. Entonces, ahora yo creo que es súper difícil para un cabro que está partiendo comenzar a saber bien si va para un lado o va para el otro. Yo no sé, estoy suponiendo, no sé si un cabro de 20 años, 19 años tenga reclaro, no, yo voy a funcionar súper bien. No, además. Porque puede que además te diga, no, yo voy a funcionar súper bien como freelance. Claro. Ponte tú, yo estaba en el colegio y, oye, qué bacán de ser freelance y estar dibujando todo el día. 2 años después estaba dibujando todo el día, es como, bueno, quiero dibujar más. Sí. No, además, pero es que tenés que pensar que ser freelance es como montar una empresa, pues, weón. ¿Cachai? Entonces tenés que hacer todo eso de una patada, tenés que montar una empresa y además trabajar todo el día para tu empresa, ¿cachai? Como una mini pyme. No, pero por eso digo, como uno ya sabe eso, uno ya tiene una experiencia, pero cuando uno es cabro piensa que y se ilusiona que sí va a poder hacerlas todas, que las va a romper sí, entonces yo creo que a lo mejor esto sirve como para ir detectando por cuál es tu camino, porque probablemente también hay gente que a lo mejor funciona mejor en un estudio. Y creo que eso no te lo puede aconsejar nadie, weón. Creo que esa weá lamentablemente es una conversación interior que uno es a prueba y error y es trabajar un tiempito dibujando, diseñando personajes, otro tiempito haciendo cómic, otro tiempito haciendo ilustración y ver qué más te gusta y cómo funcionáis mejor. Sí, y así como hay gente que trabaja en el estudio de animación y como le gusta trabajar con otra gente ahí al lado, lo puede hacer. Y hay gente a la que le gusta que la dirijan y que le digan exactamente lo que tiene que hacer. Y hay que gente no es malo. No, por supuesto, pero hay gente a la que no le gusta eso y que, ¿cachai? Entonces tienen que ser pegas distintas. Pues, bueno. O también lo que hemos dicho, mucha gente después identifica en él que le gusta ser autor, hacer las cosas a su manera, contar las cosas a su manera, entonces tiene una pega formal, estable. Oye, nos fuimos a la chucha con la pregunta. La pregunta original era que había que estudiar. Sí, pero también esto es fundamental cuando un cabrón nos pregunta. Además que la pregunta que sigue después de estudiar es cómo salir al campo laboral. Sí, entonces hay gente que después finalmente descubre que en realidad prefiere dibujar su historia y en la semana harán su trabajo normal y fin de semana... Sí. Y tenemos un colega acá, un querido colega que es el Feña Valenzuela, que de hecho yo hace poco le pregunté, oye, con el nivel de pega que estáis haciendo ahora, ¿podríais trabajar perfectamente afuera? ¿No te tinca trabajar? Prefiero contar mi historia. Claro, es que a él le acomoda. Lo que pasa es que no necesitáis generar las lucas para tu sustento de vida con los dibujos o con las historietas, ¿cachai? Entonces, son dos conceptos distintos. Claro, ahora de todas maneras no quita que tenga que aprender cosas. No, por supuesto. Pero el estilo de vida y la manera de llevar las cosas va a ser distinta. Absolutamente. No, pero es que yo conozco un montón de gente que tiene esa opción, ¿cachai? Y que es una opción que ha decidido. O sea, la forma de proporcionarme mi ingreso es con tal trabajo y las historietas son lo que hago los fines de semana, ¿cachai? O en la noche o lo que sea. No son lo mismo. Y no es obligatorio que sea lo mismo, ¿cachai? No influye en la calidad, es una cuestión personal, 100% personal. Perfecto. ¿Alguna cosa más que acotar a...? Ya, nos fuimos a la mierda con esta pregunta. Ya, perfecto. Y nos vamos a la última pregunta del día. ¿La última? Sí, lo pregunta un niño que se llama Gonzalo Alexis. O Alexis Gonzalo, no sé. Dice, tío Claudio,
Ay, para mí la pregunta. Sí, tío Claudio, directamente por usted. Gonzalo Alexis pregunta, tío Claudio, ¿por qué usted es tan bacán? Ahora me hago una pregunta yo mismo. ¿Cuál será la pregunta que se inventó el tío Claudio? Acuérdense que yo inventé una pregunta. ¿Cuál será? El público tiene que adivinarla. Para ganarse la 11 con... Yo no sé si hace falta que responda eso, es como evidente, ¿no? Bueno, entonces los amables auditores que llegaron hasta aquí en este podcast dispersísimo, que anoten en los comentarios a ver cuál creen ellos que es la pregunta inventada. ¿No nos va a responder? No, pues si la acabo de responder es evidente. Ah, ¿de verdad? No sé, es una imbecilidad, hombre. Yo esperaba una explicación. Yo también esperaba. Yo hice esa pregunta... Bueno, hay que remontarse cuando mis parientes llegaron de, qué sé yo, de Europa. En la cruza de genes, weón, porque soy chileno, weón. Cuando niño vi 2 perros follar y qué sé yo. Ese trauma, weón. Yo terminamos, ¿no? Paramos el podcast, weón, ya no vamos a la mierda, weón. Con 1 hora y media de programa, o quizá un poquito menos porque hay que editar un montón de cosas. Hay que cortarle como 10 minutos. Damos por terminado este especial de 100 suscriptores en pregunta, iba a decir, ojalá. Vamos a darle las gracias. Igual hubiese sido un programa sin pregunta. Es que no da el tiempo. Con Cueva juntamos 8, weón. Espérate, cuando lleguemos a 10.000 suscriptores, weón. Al capítulo número 3000 por ahí vamos a tener... Bueno, si hay candidatos que tienen bots, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? Bueno. Oye, sí, démosle las gracias a la gente por escuchar hasta acá, por acompañarnos. No sé cuántos programas llevamos, como 20 ya. No, no, 15. Unos 15. Ponen unos 15 programas. Creo que el número 15 va a es ser que los grabados no son los mismos. Ay. O por lo que sea, los programas que sean. Estoy súper feliz del podcast. Llegamos a casi 200 suscriptores ya. ¿Qué concursos estamos haciendo? Para que la gente anota en los comentarios. Hay que llegar a 10.000 likes del primer podcast. Ese fue el trato. Se gana una 11 con Diego Toro sin camiseta. Y nada más, pues bueno, nos vemos la próxima semana porque ahora el podcast es semanal. Estoy trabajando en mis pectorales, así que les va a convenir tomar un segundo conmigo. Lo está haciendo exclusivamente para la Sí, obvio, para que disfruten. Sí. Así que bueno, querido doctor, para que nos sigan acompañando, ahí les di un buen motivo para los likes. Y lo de siempre, recomendarnos, la campaña de tío Claudio decía que recomendar a una persona. Eso estaba tratando de acordarme que no me salía, pero por favor recomiéndele el podcast a un amigo. Ahora la campaña se llama recomiéndele el podcast a un amigo. Por favor. Publíquelo en Facebook. Publíquelo en Facebook, mándelo por mail, abra la ventana y grítale a la gente que va pasando. Justamente. Sí, péguelo en una camiseta, lo que usted quiera, pero alguien que se entere de que usted escucha este podcast y que es bueno. Y muchas gracias por sus preguntas y por escuchar. Y nos vemos a la próxima semana porque el podcast es semanal. Creo que ya dije esa weá, ¿cierto? Sí. Puede ser, pero lo puede editar. Pero vamos a seguir haciendo hincapié en la weá porque ahora el podcast es semanal, pues weá, ya. Chao. Y sin nada más que decir, besitos miau miau. Chao. Chao.